Contraloría Transparente les contará cuál fue el primer juicio de responsabilidad fiscal en Colombia y cuánto dinero se recuperó. Historiadora Jimena Ospina nos cuenta cómo nació la Contraloría cuando su abuelo era presidente de Colombia. El excongresista, exconstituyente y experto en teoría monetaria que posicionó a la Contraloría General de la República en la Constitución Política de Colombia. Perfil narrado por uno de sus fervientes admiradores. Eso me pasa por ser cofrade, a lo cual no renuncio. ¿Dónde se encuentra y qué significó para la Contraloría General este edificio? Detalles de la historia de esta entidad. No tenían ni idea. La Contraloría General pasó en 90 años de manejar la información de los censos a uno de los organismos de control mejor preparados para enfrentar la lucha contra la corrupción. Cimentar, integrar y accionar. Se ha creado un moderno data center. Sin saberlo, en la misma delegada trabajan en Bogotá los funcionarios más antiguo y el más nuevo de la Contraloría. Bienvenido, Byron. Señoras y señores, les habla Juan Guillermo Ríos. Les doy la bienvenida a Contraloría Transparente. Es el programa institucional de la Contraloría General de la República en esta semana que el máximo organismo de control fiscal en este país está de plácemes. Se cumplen 90 años de su fundación y de una lucha frontal contra la corrupción. La historia, las crónicas especiales y por supuesto el futuro de la Contraloría General de la República se los presentaremos en los próximos minutos. Bienvenidos. Un batallón del Ejército Nacional con sede en Manizales fue el primer organismo auditado al que la Contraloría General de la República le falló un juicio de responsabilidad fiscal en su contra. Era 1930 y los 19.000 pesos que estaban destinados como presupuesto a la unidad militar no fueron debidamente utilizados. Consultamos justamente con el director del Museo Militar sobre lo que ocurría en el país y en ese batallón por esos años. El 13 de octubre de 1930, la Contraloría General de la República emitió su primer juicio de responsabilidad fiscal al revisar las cuentas y la ejecución del presupuesto de uno de los batallones de ingenieros en el departamento de Caldas. Ese día, la Contraloría General de la República le dio traslado al Juzgado de Ejecuciones Fiscales para que hiciera efectivo el cobro al batallón número 9 Ayacucho. Este batallón Ayacucho toma su asiento en la ciudad de Manizales, hacia 1905. Su sede formal en la que en la actualidad se encuentra se construye hacia el periodo de 1935. De hecho, la construcción del cuartel tiene un costo aproximado de 300.000 pesos de la época. Los registros de la época destacan que el proceso fiscal fue adelantado contra el pagador de la unidad militar, que debía responder por la utilización de 19.396 pesos con 53 centavos para el mantenimiento de la sede del batallón, la banda de guerra, los 3 zapateros al servicio de los oficiales, el carpintero, el herrador, los 2 peluqueros, el mayordomo y sus sirvientes y 400 soldados, entre los que se contaban los suboficiales. Tras el cruce de cuentas, la Contraloría encontró una indebida utilización de 34 pesos con 23 centavos. En este periodo, entre el 20 y el 30 específicamente, Colombia sufre un periodo importante de desarrollo económico, lo que los historiadores denominan la danza de los millones, producto del pago de la indemnización que recibe nuestro país por la pérdida del Canal de Panamá. En este proceso, la incorporación de economía hacia los batallones puede generarse alguna de las situaciones que usted acaba de mencionar, pero indiscutiblemente desde el punto de vista histórico puede haber afectado la parte internacional de la crisis del 29, la crisis interna, que indiscutiblemente pudo haber afectado alguno de los elementos, no solamente en el ente militar, sino en los otros estamentos de nuestro gobierno. Entre los gastos también se registraba el mantenimiento de los uniformes de los 400 soldados que componían el batallón. Este es el tipo de uniforme que tenía el ejército en este periodo. El juicio de responsabilidad fiscal duró 18 meses, inició en abril de 1929 y se cerró el 13 de octubre de 1930. Nuestro país sale de una guerra de los 1000 días en donde el país queda absolutamente hecho trizas, con una economía vuelta a nada. La inyección de dinero que produce la incorporación de la indemnización por parte de los Estados Unidos hacia nuestro país
genera todo un movimiento económico. Dinero que, según los historiadores, como el director del Museo Militar, aunque se invirtió en importantes obras de infraestructura, también fue derrochado en otros estamentos. Pedronel Ospina, presidente de Colombia hace 90 años, fue el encargado de recibir las conclusiones de una misión internacional que recomendó la creación de la Contraloría General de la República. Ellos, a través de un estudio, orientaron a Ospina para que creara un organismo autónomo e independiente que se encargara de velar por la buena administración de los recursos que recibió Colombia por parte de los Estados Unidos como indemnización por la negociación del Canal de Panamá. Así se lo contó a Contraloría Transparente Jimena Ospina, historiadora y nieta de ese expresidente. El general Pedronel Ospina Vázquez, quien ejerció la presidencia en 1922, con el propósito de organizar la economía nacional, buscó ayuda técnica en Edwin Walter Kemmerer, un especialista en finanzas públicas, acompañado de un grupo de 4 estadounidenses promotores de políticas monetarias. De esta forma nació la misión que lleva su apellido, cuya recomendación fue la de crear la Contraloría General de la República como organismo autónomo para la revisión de las cuentas de los dineros del Estado. Junto a la Contraloría nacen el Banco de la República y lo que hoy conocemos como la Superintendencia Financiera. Así lo narra Jimena Ospina Duque, nieta del expresidente Ospina Vázquez. Otros gobiernos habían intentado unificar la banca, pero es en este gobierno y con el consejo y el apoyo técnico de los extranjeros, señores muy notables, es que crean el Banco de la República. Una vez creado el Banco de la República se pueden desarrollar otros polos, que son una la Superintendencia Bancaria y otra la Contraloría, porque ambos son dineros de todos los colombianos. Entonces es lo que el Estado tiene que privilegiar y cuidar en su recaudo, en su administración, en su control. Que en este gobierno de Pedronel Ospina es donde se recibe la indemnización de $25 millones por parte de Estados Unidos por la pérdida de Panamá. Estos dineros, más la organización estatal, es lo que le da al gobierno y a ese periodo especial de Colombia esta gran pujanza. Desde sus inicios como departamento de Contraloría, al organismo de control le fue encomendado por el presidente Ospina luchar contra la corrupción administrativa, afirma Ospina Duque. El tema de la Contraloría es lo más importante porque él siempre creía que una democracia moderna tiene que ser una democracia eficiente. En el contexto de antes de Colombia, no había un desbarajuste fiscal y había un caos monetario. Entonces, al conformar todo este equipo, es la Contraloría que al día de hoy podemos saber que los colombianos, que hay una institución que cuida por los recursos, que cuida el manejo eficiente, su recaudo, su control y su administración. La Contraloría fue concebida como una entidad autónoma libre de la presión ejercida por los distintos gobiernos. Hay una cosa importante con el Departamento de Contraloría, es que tenía que ser un ente autónomo. Ente autónomo no solamente en sus misiones y en su función, sino autónomo económicamente. ¿Para qué? Para que no dependa de ningún gobierno de turno, sino que ella funcione autónomamente, y para funcionar autónomamente tiene que tener su propio presupuesto, su propia nómina, que ya para eso se hacen las reglamentaciones a la ley. Desde el Gobierno Nacional se concibió la Contraloría como un organismo que trabajara de forma transparente en la lucha contra la corrupción al servicio de la comunidad. Alfonso Palacio Rudas marcó su paso por el Congreso, marcó su paso por la Asamblea Nacional Constituyente y ha sido para muchos también el contralor más destacado que ha tenido la entidad hasta ahora en sus 90 años de historia. Uno de sus más grandes admiradores le contó a Contraloría Transparente que el éxito de Palacio Rudas tuvo como clave su insistencia en el respeto por los recursos públicos y su forma muy particular de ver y sentir a Colombia. Eso me pasa por ser cofrade, a lo cual no renuncio.
porque no estoy resuelto a tragar entero. Así hablaba Alfonso Palacio Rudas, el Contralor General que tuvo la República de Colombia y que también fue ministro, embajador, gobernador, alcalde, concejal de Bogotá, congresista y constituyente. Palacio Rudas dejó un invaluable legado como hombre culto, como experto financista que hizo grandes aportes a la hacienda pública y que le enseñó al país la verdadera necesidad del control fiscal con independencia y responsabilidad. Alfonso Palacio Rudas avisoró la importancia del control fiscal, la necesidad de enderezar el control fiscal, la necesidad de tener datos, cifras, estadísticas para cumplir metas. Así lo recuerda el exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez, quien como Palacio Rudas nació en el departamento del Tolima. Gómez Méndez destacó las principales cualidades de Palacio Rudas. El legado de Palacio Rudas es fundamentalmente el de un hombre valiente, estudioso, crítico, contestatario y que nunca seguía la corriente, sino que la contradecía. Palacio Rudas inició su vida pública tan joven que como secretario de Hacienda del Tolima, su rendición de cuentas final fue considerada a la vez como su tesis de grado de Derecho de la Universidad Nacional. Luego fue gobernador del departamento y alcalde de Bogotá durante el gobierno de uno de los presidentes a quien menos criticó, Alfonso López Michelsen. Para el periodo 1974-1978. En 1943 llegó al Congreso como representante, pero un año más renunció para ser el Contralor General. Con solo 30 años de edad, logró que la entidad pasara de ser reconocida por la ley a incrustarse en la Constitución política, porque hasta ese momento no pesaba, ni era un ente independiente. La Contraloría era como una especie de oficina, como que no pesaba mucho en el aparato, en la estructura del Estado. Tan importante fue para Palacio Rudas el papel de la Contraloría General, que encabezó la entidad 2 veces más. Parte del último gobierno de López Pumarejo y comenzando el gobierno de Ospina Pérez. Alfonso Palacio Rudas fue senador desde 1958 hasta 1970. Fue un excelente parlamentario, un parlamentario juicioso, un parlamentario que estudiaba los temas, un parlamentario que hacía debates. Al final de su carrera política y económica, Palacio Rudas fue ministro de Hacienda y también constituyente en 1991. Desde allí fue artífice de la creación del control posterior y selectivo, fundamentado en la eficiencia, la economía, la eficacia y la valoración de los costos ambientales. Una de las joyas arquitectónicas que todavía conserva el centro de la ciudad fue la primera sede de la Contraloría General de la República. En 90 años, este organismo ha cumplido su tarea de control fiscal en 4 sitios distintos, hasta llegar hoy a un edificio inteligente y destinado a trabajar metro a metro en función de este objetivo. Tras los horrores de la Primera Guerra Mundial, en 1918 Europa trató de resurgir y así entraron los años 20. París volvía a ser el gran centro del arte y el buen vivir. La música al fin llegó al cine en esta década y la influencia de las tendencias en la moda, la política y por supuesto en el crecimiento de las ciudades llegó con fuerza a la capital colombiana. En estos años 20 la población de Bogotá no superaba los 180.000 habitantes, pero ya contaba con avances tan importantes como la apertura del primer aeropuerto de Latinoamérica. Bogotá comenzó a desarrollarse rápidamente y sus élites imitaron el estilo europeo. La Bogotá de los años 20 era una ciudad muy elegante. Era una ciudad elegante, era una ciudad cosmopolita. Se veían los grandes clubes, se veían los grandes hoteles. Algunas edificaciones en el centro de la ciudad ya se destacaban por su arquitectura y entre ellas estaba este edificio de fachada muy republicana y ubicado en un área donde se movía la élite jurídica y política del país. 90 años después, en esta zona de la carrera 9ª con calle 12, nadie parece saber que este edificio que está detrás de mí fue la primera sede de la Contraloría General de la República desde 1923 hasta 1930. Y Gloria Barrera, quien ha trabajado 30 años allí, en el mismo edificio, no fue la excepción. No tenía ni idea, no me pasó ni por la cabeza.
Gloria siempre se ha dedicado al comercio de telas y accesorios para confección, pero mucho antes que ella, por estos pasillos de los 3 pisos superiores se movían los primeros funcionarios de la Contraloría que por la Ley 42 de 1923 comenzaron a trabajar el 1 de septiembre de ese mismo año. A estos espacios, que luego fueron de abogados y donde incluso años después funcionó una estación de radio, llegó Eugenio Andrade, el primer contralor, nombrado por el presidente Pedronel Ospina. Sin embargo, Andrade solo duró hasta diciembre en el cargo. Luego fue reemplazado por Leandro Medina Figueroa y fueron 3 más los contralores nombrados en un lapso de 7 años hasta 1931. En esta sede se realizó la revisión de cuentas de las oficinas recaudadoras o pagadoras y desde entonces todos los empleados que hacían esa misma revisión en la llamada Tesorería General de la República, así como en las administraciones de aduanas, correos y telégrafos, en las oficinas de timbre, casas de moneda y otras oficinas del gobierno, pasaron a depender de la entidad que en un primer momento se llamó Departamento de la Contraloría. Luego de 1930 la Contraloría llegó a otras sedes, entre ellas la del Ministerio de Hacienda. Después vino su paso por el reconocido edificio de la calle 17 con carrera 10ª, con la sede adicional del edificio Crisanto Luque sobre la 10ª con calle 20. Hoy la Contraloría avanza en su trabajo hacia un control fiscal efectivo y moderno en esta nueva sede, muy distinta de aquella que le dio vida, que aún se mantiene en pie y que merece ser conservada como un valioso patrimonio histórico y arquitectónico de Bogotá. La Contraloría General de la República tuvo en sus inicios tareas engorrosas como la de saber cuántos edificios había en el país, si tenían luz eléctrica y alcantarillado, por ejemplo. 9 décadas después, la historia ha cambiado. Hoy, la Contraloría General de la República es un organismo a la vanguardia en tecnología. Cuenta con una unidad élite para enfrentar la lucha contra la corrupción y es la primera entidad oficial latinoamericana en suscribir acuerdos mundiales de lucha internacional contra este delito. Adelantar un estricto control fiscal a la ejecución de los dineros públicos para el funcionamiento del Estado no ha sido la única tarea que ha tenido la Contraloría General de la República. A finales de los años 30 del siglo pasado, el organismo de control fiscal tenía, entre otras misiones, contar los edificios, hoteles, casas de huéspedes, hospitales, internados, orfelinatos, cuarteles y hasta manicomios. Se contaron 1.610.000 edificios y a la Contraloría le tocaba informar cuántos tenían acueducto, cuántos luz eléctrica, cuántos los 2 servicios y cuántos ninguno de los servicios. 90 años después, la Contraloría General de la República es otra muy distinta. Pues hay una característica significativa en estos últimos años y es el notable aumento de la eficiencia en el funcionamiento y en el cumplimiento de la misión de la Contraloría General de la República. Eficiencia que se ha traducido en el alto número de recursos que han sido de patrimonio del Estado, que han sido recuperados como consecuencia de la acción de la Contraloría, y por otra parte el número de procesos que han sido fallados, de procesos de responsabilidad fiscal. El organismo de control fiscal enfrenta la última década, antes de su centenario, bajo 3 grandes pilares que orientan su funcionamiento. La Unidad Especial de Lucha contra la Corrupción, que es una unidad de élite con 13 contralores delegados intersectoriales dedicados a la atención y persecución de los casos de corrupción más importantes del país. La Contraloría también logró en los últimos 2 años tejer lazos de cooperación internacional para perseguir los bienes que han conseguido los corruptos con dineros públicos en otros países. Ha logrado que ser una autoridad central tanto en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción como en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Esto le permite a la Contraloría comunicarse directamente con las autoridades centrales de otros estados parte para solicitar la asistencia jurídica internacional que le permita la búsqueda, el rastreo, el embargo preventivo y después la recuperación de los activos que han sido perdidos por el Estado.
Tecnológicamente, la Contraloría General también está a la vanguardia de los organismos de control en el país. Se ha propuesto la implementación de 3 grandes herramientas que son objeto en este momento de destacar. La primera, un flujo de trabajo que permite hacer todo el trabajo de documentación a través de los diferentes puestos de trabajo de la entidad. El segundo, la implementación del SICA, que es la herramienta para el control de las auditorías. Esta herramienta permite hacer la planeación nacional del trabajo que va a adelantar la entidad con todos sus vigilados y permite llevar en línea día a día el trabajo de cada una de las auditorías. Y por último, el expediente electrónico, un esfuerzo muy importante que hace esta entidad por digitalizar los procesos. Estos modernos sistemas de información digitalizada cuentan con bases de datos satélites en diferentes puntos del país, que permiten la recuperación inmediata de todos los registros almacenados en caso de desastres naturales que pudieran presentarse en la sede central de Bogotá. Coincidencialmente, una misma Contraloría delegada, es decir, una de las dependencias de esta entidad, alberga, y solo separados por 6 escritorios, a la funcionaria con más tiempo de servicio y a un abogado que, aún con su experiencia, se convirtió hoy en uno de los protagonistas de la siguiente historia, por ser el más reciente funcionario que entró a prestar sus servicios a la Contraloría General de la República. Lleva 8 horas trabajando. Esta semana la Contraloría General de la República está de plácemes y justamente se produjo un encuentro poco usual en la Delegada de Investigaciones Especiales, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. En este sitio de trabajo está Lilia Raquel, una curtida abogada de esta unidad especial. 6 puestos más atrás está Byron Erazo, otro hombre de leyes que logró ganarse un concurso para entrar a formar parte de la Contraloría gracias a sus capacidades y a su formación académica. La historia y el futuro de la Contraloría General se dieron la mano. Hoy Lilia Raquel, como toda mujer reservada, está a punto de confesarle a Byron el más íntimo de sus secretos. Bienvenido, Byron. Yo soy Lilia Raquel Navas, la persona más antigua de la Contraloría. Ante semejante confesión, Byron también le cuenta sus secretos. Yo soy Byron Erazo y acabo de llegar a la Contraloría por el concurso. Contraloría Transparente le pidió a Raquel que reconstruyera sus recuerdos. Yo ingresé a la Contraloría General de la República en enero de 1974 en este edificio de los ministerios, cuando era contralor el señor Julio Enrique Escayón Ordóñez, hace 39 años. Yo vine acá a posesionarme como revisora de documentos grado 2. A mí me enviaron al Fondo Nacional del Ahorro. Allá fue mi primer trabajo. Lilia Raquel adelantó estudios de Derecho ahorrando gran parte de su primer sueldo, 2.500 pesos. Yo soy abogada egresada de la Universidad de Santo Tomás, especializada en Derecho de Familia en la Universidad del Rosario y tengo otras especializaciones que me ha dado la entidad. Cuando nosotros nos trasladamos, la sede se trasladó para la Torre de Colseguro, en la calle 17. Yo ya había ascendido de revisora a profesional grado 1. En su desempeño se ha encontrado no solo con un puesto de trabajo, sino con una familia. Inicialmente la Contraloría siempre ha sido un apoyo para uno, ¿no? Es el segundo hogar. He visto el progreso, la tecnificación, porque en esa época no existían ni celulares ni computadores, era nuestra máquina manual Remington. Y luego vino los avances de la entidad y de uno que va creciendo también como persona y como profesional. Esta santandereana denota en sus palabras no solo dulzura y experiencia, también una retribución mutua y satisfactoria. Mi legado es la honestidad, la sinceridad, el hacer las cosas con amor, no por un sueldo, sino porque es la realización de uno y es el aporte, porque entre todos construimos la entidad. Legado que transmite a las nuevas generaciones como Byron Damián Erazo, abogado especialista en Derecho de Familia y Derecho Comercial y Financiero, y quien hoy cumple sus primeras 8 horas de trabajo en la Contraloría. Yo me inscribí al concurso que abrieron a la convocatoria que abrió la Contraloría más o menos hace 1 año y medio. Entonces todo fue por concurso. La noticia del nombramiento aquí me cayó como una grata sorpresa.
Ante el reto que tiene por delante, dice que se siente más tranquilo tras haber conocido a su nueva compañera de escritorio. Son palabras muy tranquilizadoras, o sea, que le dan como a uno una seguridad de la acogida que se puede tener en la entidad, del crecimiento que se puede tener aquí, la tranquilidad que se puede alcanzar. Con la serenidad que le ha enseñado sus más de 3 décadas de trabajo, Lilia Raquel aguarda el momento de un merecido descanso, mientras que Byron, a quien no le falta experiencia, espera aprovechar esos días para convertirse en uno de sus mejores discípulos. Esta semana, la Contraloría General de la República celebra sus 90 años de fundación aquí, en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Representantes de los 3 poderes públicos, expertos internacionales, periodistas colombianos, periodistas extranjeros, se darán cita para conocer todas las estrategias de lucha contra la corrupción. Contraloría Transparente les presentará en otra edición especial las tareas que surjan para luchar contra este flagelo mundial. Les habló Juan Guillermo Ríos, mil gracias por su sintonía.